Las tropas soviéticas entran en el búnker y confirman no solo la caída del Tercer Reich, sino también la muerte del propio Adolf Hitler. Durante 70 años mantuvo la boca cerrada, no porque fuera culpable, sino porque hablar significaba la muerte. Ahora, al final de su vida, el primo de Hitler, Johann Schmidt Jr., finalmente rompe su silencio. Esta es la verdad que nunca se le permitió contar sobre el hombre detrás del dictador, la familia que vivía con miedo de él y el precio que un pariente inocente pagó por un nombre que nunca eligió. La caída del Tercer Reich y el comienzo de una historia oculta. Cuando las tropas soviéticas entraron en las ruinas de Berlín en la primavera de 1945, pisaron una ciudad que apenas respiraba. El humo se deslizaba por las calles destrozadas. Los edificios estaban abiertos como costillas rotas. Y profundamente bajo tierra, dentro de un búnker excavado en la tierra, encontraron la confirmación de lo que el mundo había esperado años para escuchar. El Tercer Reich había caído, y Adolf Hitler estaba muerto. Debería haber marcado la página final de una pesadilla que había arrasado continentes y cobrado millones de vidas. Para la mayor parte de Europa, ese momento se sintió como un suspiro largamente retrasado. Las campanas de las iglesias sonaron libremente por primera vez en años. Las puertas de la prisión se abrieron. Multitudes llenaron las calles, riendo y llorando por igual. Sus rostros se alzaron hacia un cielo que ya no estaba iluminado por fuego cayendo. Pero la historia rara vez es ordenada, y los finales nunca son iguales para todos. Porque mientras Europa celebraba la liberación, otra historia, más silenciosa y oscura, se estaba escribiendo lejos de la atención del mundo. Una historia no sobre ejércitos o dictadores, sino sobre un hombre común cuya vida sería destruida no por algún crimen que cometió, sino por la sangre en sus venas. Su nombre era Johann Schmidt Jr. Para los historiadores, apenas existió. No hay fotografías en los libros de texto, ni entrevistas, ni diarios que hayan sobrevivido. Solo un susurro en los archivos, un rumor pasado entre investigadores, una nota al pie a la sombra de un pariente monstruoso. Nunca comandó soldados, nunca se unió al partido nazi, nunca tuvo autoridad de ningún tipo. Y sin embargo, en el momento en que se descubrió el búnker de Hitler, el destino de Johann quedó sellado porque era primo de Adolf Hitler, una conexión que se volvería más peligrosa de lo que podría haber imaginado. En el momento en que los soldados soviéticos confirmaron la muerte de Hitler, también comenzaron a buscar a cualquiera conectado con él, cualquiera que compartiera el nombre, el linaje o incluso la sospecha de un lazo de sangre. Y Johann se convirtió en un objetivo sin haber participado nunca en la guerra que definió su vida. Lo que Johann no sabía, y lo que nadie en el mundo sabía aún, era que la verdad que llevaba un día volvería, exigiendo ser dicha antes de que fuera demasiado tarde. Un fantasma en la línea de sangre, la herencia de Johann. Mucho antes de que el mundo conociera su nombre y mucho antes de que él aprendiera a temerlo, Johann Schmidt Jr. vivía una vida ordinaria en el apacible campo del norte de Austria. Nació en el tranquilo ritmo del Waldviertel, una región de campos ondulantes, densos bosques y pequeñas granjas transmitidas a través de generaciones. Para las familias que vivían allí, la vida estaba moldeada por las estaciones, no por la política. Johann creció esperando el mismo futuro que todos a su alrededor: trabajo estable, una familia propia y la comodidad de la tierra familiar bajo sus pies. Trabajaba en los campos con su padre, aprendía los hábitos de la tierra y vivía en un mundo donde las mayores preocupaciones eran las cosechas, el clima y el lento ritmo del cambio rural. Pero oculto bajo esa vida sencilla, había una verdad que su familia rara vez mencionaba, en voz alta: que estaba emparentado con Adolf Hitler. Su padre y Hitler eran primos, sus madres hermanas. De niño, Johann pensaba poco en ello. Para él, el tío, como la familia a veces llamaba a Hitler en privado, era simplemente un pariente lejano, alguien que aparecía ocasionalmente en historias susurradas entre adultos. No era una presencia en la vida diaria de Johann. No influía en su crianza, su educación o sus ambiciones. Pero a medida que Johann crecía, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. Las noticias llegaban lentamente al campo, llevadas por periódicos, estática de radio y conversaciones escuchadas en los puestos del mercado. Antes de que Johann entendiera lo que estaba sucediendo, el primo que una vez parecía insignificante se había convertido en una figura nacional y luego en algo mucho más peligroso. A principios de la década de 1930, el nombre de Hitler tenía un peso que Johann podía sentir incluso en los rincones más remotos de Austria. La gente bajaba la voz cuando lo decían. Algunos lo decían con esperanza, otros con miedo, pero todos lo decían con cuidado. Y para Johann, escuchar ese nombre era como oír una tormenta lejana que ganaba fuerza en el horizonte. Una tormenta ligada a un hombre que compartía su sangre. No veía poder, no veía ideología, veía peligro. Cada vez que Hitler aparecía en un titular de periódico, Johann sentía el hilo invisible tirando de su vida. Cada vez que escuchaba los discursos crepitando por la radio, se daba cuenta de que el nombre que compartía ya no era ordinario.
Se ha convertido en un símbolo, y los símbolos son cosas peligrosas. Comenzó a sentirlo en las miradas de extraños que por casualidad veían sus documentos, en preguntas hechas con demasiada naturalidad por personas en las que no confiaba. En el silencio cada vez más tenso dentro de su hogar cada vez que la política aparecía en la transmisión vespertina. Johan aprendió a vivir con cautela, con moderación, con el temor silencioso de que un día el mundo pudiera llamar a su puerta y exigir respuestas a preguntas que nunca hizo y nunca tuvo. No eligió su linaje, pero entendía sus riesgos. Y a medida que el poder de Hitler crecía de agitador político a canciller y luego a Führer, el temor de Johan crecía con él. Vio lo que les sucedía a las personas que se oponían al régimen. Escuchó historias de vecinos llevados en la noche y comprendió una cruel verdad. El silencio era su única protección. Durante más de una década, Johan vivió a la sombra de un dictador en ascenso, esperando que la oscuridad lo protegiera. Pero la historia es implacable y los linajes no se ignoran tan fácilmente. Y cuando la guerra finalmente terminó, el mundo dirigió su atención a la pregunta que más temía. ¿Quiénes eran los parientes de Hitler? El silencio de Johan lo había protegido durante el ascenso del Reich. Pero ahora, mientras las armas se silenciaban y el ejército soviético marchaba por Austria, ese mismo silencio estaba a punto de convertirse en la razón por la que era perseguido. Johan aprendió a mantenerse callado, pero incluso entonces un solo pensamiento lo atormentaba. Un día alguien preguntará, ¿y cuando lo hagan, qué les digo? Pero antes de que él se abriera, pagó el alto precio de tener la sangre de Hitler corriendo por sus venas. Las raíces de la familia Hitler y el linaje de Johan. Mucho antes de que el mundo asociara el nombre Hitler, pertenecía a familias que vivían vidas tranquilas y sin incidentes en el Waldviertel, una región boscosa del norte de Austria, donde las colinas se extienden suavemente y los pastos se alargan hacia el Danubio. La tierra es antigua, habitada por generaciones que dependían más del suelo que de la política. Y fue allí, en la quietud de la vida agrícola, donde las raíces enmarañadas de la familia Hitler echaron raíces por primera vez. En el centro de esa historia se encontraba un misterio que los historiadores aún debaten. ¿Quién era el abuelo paterno de Adolf Hitler? La abuela de Hitler, Maria Schicklgruber, dio a luz a Alois, el padre de Hitler, en el año 1837, pero nunca mencionó quién era el padre. Los registros oficiales estaban en blanco y la verdad, ya sea un secreto vergonzoso, una elección personal o algo más, desapareció por completo con ella. Algunos creían que el padre era Johann Georg Hitler, el hombre con quien María se casó más tarde. Otros sospechaban que podría haber sido su hermano. Algunos incluso sugirieron que fue un hombre judío local. Ninguna teoría ha sido probada. Esa incertidumbre perseguiría a Adolf Hitler durante toda su vida, pero también moldeó a su familia extendida, incluyendo a Johann Schmidt Jr., cuyo destino estaría ligado a estos mismos orígenes no resueltos. El hijo de María, Alois, eventualmente cambió su apellido de Schicklgruber a Hitler, una decisión que simplificó el linaje, pero ocultó fracturas más profundas. Alois se convirtió en una figura severa y dominante, y sus hijos, incluido Adolf, heredaron una historia familiar llena de silencios y contradicciones. Pero Alois no era hijo único. Sus hermanas llevaron la línea familiar a otros pueblos, otros hogares, otras vidas. Una de ellas, Johanna Hitler, se convirtió en un vínculo clave en la ascendencia de Johann Schmidt Jr. Johanna tuvo una hija llamada Maria Schmidt, prima de Hitler. A diferencia de Adolf, María nunca dejó el campo para ir a Viena. Nunca soñó con la escuela de arte o el poder político. Se casó con un hombre local, Karl Koppensteiner, crió hijos y vivió el tipo de vida tranquila que definió al Waldviertel durante siglos. Fue en este mundo que Johann Schmidt Jr. nació. Sus padres, Johann Sr. y Maria Schmidt, trabajaban modestamente y vivían sencillamente. No perseguían la ambición. No buscaban la vida pública y ciertamente nunca imaginaron que su pariente, Adolf, un día cambiaría el mundo y el significado de su apellido. Y mientras Adolf Hitler dejaba su hogar para ir a Linz y luego a Viena, persiguiendo sueños que se oscurecieron en algo mucho más siniestro, Johann permaneció arraigado en la tierra de sus antepasados. Un primo persiguió el poder, el otro cuidó la tierra. La última vez que Johann vio a Adolf Hitler fue en el año 1907. Hitler era un adolescente, callado y observador, ya con un desapego que otros encontraban inquietante. Visitó a la familia brevemente, dijo poco y dejó poca impresión más allá de su extraña intensidad. Nadie entonces podría haber imaginado el impacto que esa visita tendría eventualmente. Para Johann, Hitler no era un futuro dictador ni un líder político. Era simplemente un pariente, distante, extraño e insignificante. Pero a medida que el ascenso de Hitler se aceleró en los años 1920 y 1930, esa pequeña conexión distante se transformó en algo peligroso. El mismo árbol genealógico, que una vez unió a unos pocos pueblos tranquilos, ahora se extendía hasta el corazón mismo de una creciente tormenta política. Cuanto más alto subía Hitler, más pesado se volvía el peso para los familiares que dejó atrás. Para cuando Hitler alcanzó el poder absoluto, las familias Schmidt y Koppensteiner ya no pronunciaban su nombre en voz alta. Lo evitaban, lo esquivaban y lo ocultaban. Aún así, ninguno de ellos pudo realmente escapar de él.
Creció sabiendo que la línea de sangre que llevaba era peligrosa, pero nunca imaginó que llegaría el momento en que se vería obligado a revelar lo que había visto con sus propios ojos. La carga de compartir la sangre de Hitler. Para Johann Schmidt Jr. y sus familiares, el ascenso de Adolf Hitler creó un peligro que nadie podría haber predicho. Cada año, la sombra se alargaba. Cada año, esconderse se volvía más difícil. Dos ramas de la familia eligieron dos caminos muy diferentes. William Patrick Hitler, el medio sobrino de Adolf, fue el único pariente que intentó usar el nombre de la familia para obtener ventaja. Viajó de Liverpool a Alemania, esperando que su tío le ofreciera un puesto, influencia, tal vez un futuro. En cambio, Adolf lo veía como una vergüenza. Acabo de salir de Alemania y, Adolf Hitler, quien es mi tío, personalmente no tengo tiempo para él. Un pariente extranjero que no encajaba en la imagen de la nueva Alemania. William entendió rápidamente su error. Huyó hacia el oeste, denunció a Hitler en los periódicos y escribió ensayos con títulos como ¿Por qué odio a mi tío? Su rebelión fue ruidosa, dramática y hecha desde una distancia segura. Se aseguró de que el mundo supiera que no quería tener nada que ver con el hombre que estaba destruyendo Europa. Mientras William hacía ruido, la familia de Johann se hacía invisible. Sus parientes en el Waldviertel vivían con miedo constante. Las explosiones de William, en lugar de protegerlos, recordaban al mundo y al partido nazi que el Führer tenía primos vivos. Cada documento que requería información familiar provocaba pánico. Cada extraño en la puerta se sentía como una amenaza. Cada palabra descuidada podía ser fatal. Vivían con el miedo de que cualquiera, un vecino buscando venganza, un funcionario local buscando promoción, pudiera delatarlos. No podían sentir orgullo por la conexión familiar, pero tampoco podían negarla. Estaban atrapados entre el peligro y la sospecha. A medida que Adolf Hitler afianzaba su control sobre Alemania, la paranoia crecía. La lealtad se convirtió en una obsesión y cualquiera remotamente relacionado con él era vigilado. Ser más nazi que su vecino permitía a los alemanes avanzar social y profesionalmente, ya que el partido nazi controlaba todo. Los Schmidt, antes personas rurales comunes, ahora vivían bajo una presión silenciosa e invisible. No tenían protección, ni influencia, ni escape, solo un nombre del que no podían escapar. Mientras William usaba su voz en el oeste, la familia de Johann usaba el silencio en Austria. Pero el silencio solo puede protegerte por un tiempo. Cuando la guerra finalmente terminó, ese silencio se rompió. La familia se escondió en silencio, aterrorizada de ser encontrada, pero Johann siempre sintió que un día el pasado lo acorralaría y no tendría más opción que contar la verdad que había mantenido enterrada. 1945. Liberación para Europa, condena para Johann. En la primavera de 1945, un extraño silencio se asentó en toda Europa. No era el silencio de la paz, era el silencio que sigue a un grito. La guerra finalmente estaba terminando. La Alemania nazi había colapsado y el mundo exhaló por primera vez en 6 años implacables. En las ciudades, la gente lloraba en las calles. No habría sido posible sin una gran ayuda de la población local. Las banderas bajaron de los edificios donde habían ondeado como amenazas. Las puertas de las prisiones se abrieron, liberando a hombres y mujeres que casi habían olvidado la luz del sol. Las campanas de las iglesias sonaron audaces, sin miedo, resonando en un aire que ya no olía a humo. Para la mayor parte de Europa, la liberación había llegado, pero no en todas partes. Al otro lado de la frontera en Austria, especialmente en las zonas ahora controladas por las fuerzas soviéticas, la libertad no llegó con los brazos abiertos. Llegó como otra tormenta que se avecina antes de que el cielo se hubiera despejado de la última. Los soldados que se movían hacia el Waldviertel no eran liberadores gentiles. Eran hombres que habían pasado por el horno del frente oriental. Muchos habían enterrado a hermanos en la nieve, visto arder sus hogares, o sostenido a sus amigos moribundos en el suelo helado. Llevaban esos recuerdos con ellos, recuerdos que hacían que la justicia se sintiera como algo afilado, algo personal, y cuando terminó la lucha, su misión cambió. Ya no estaban combatiendo ejércitos, estaban cazando sombras. Sus órdenes eran simples, borrar todo rastro restante del nazismo. Cuando llegó el NKVD, llevaban largas listas llenas no de crímenes, sino de nombres. ¿Quién era el primo de una persona? ¿Quién había sido su tío? ¿Qué sangre corría bajo su piel? Y en esas listas, una conexión destacaba como una mancha que no se podía borrar, un lazo de sangre con Adolf Hitler. Para las familias Schmidt y Koppensteiner, el fin de la guerra debería haber significado seguridad. Durante 12 años habían vivido como sombras, hablando con cuidado, evitando llamar la atención, rezando para que nadie notara la verdad escondida en su árbol genealógico. Pero el mundo tenía una memoria larga. Una tarde, mientras la luz del día se desvanecía detrás de las colinas, la quietud de su granja se rompió bajo el sonido de botas. Botas militares pesadas y deliberadas. Johann Schmidt Jr. supo al instante que algo andaba mal. Así lo hicieron sus padres. Los soldados entraron sin gritar, como si la decisión se hubiera tomado mucho antes de que llegaran. No hicieron preguntas, no acusaron,
simplemente leyeron los nombres de la lista que llevaban. Descubren que pueden alistarse, reclutar y utilizar poblaciones locales. Informaron a la familia que serían detenidos. No se ofreció ninguna explicación. No se permitieron pertenencias personales. No se dieron momentos para despedirse. En menos tiempo del que tarda en hervir una tetera, la vida que los Schmidt habían construido durante generaciones fue borrada. La casa seguía en pie, pero todo lo que había dentro, las risas, los recuerdos, los años, ahora era inalcanzable. No se iban como ciudadanos, ni como agricultores, ni siquiera como individuos. Se iban como enemigos del Estado, y su único crimen era la sangre que llevaban. Y así, el destino de Johann, antes ligado solo a la tranquila tierra de su aldea austríaca, comenzó a dirigirse hacia un lugar tan lejano, tan frío y tan despiadado que Europa misma parecía desvanecerse detrás de él. Un lugar donde solo la supervivencia importaba. Un lugar del que muchos nunca regresarían. Mientras los soldados lo llevaban, Johann se dio cuenta de que la guerra podría haber terminado para el mundo, pero para él, la verdadera historia apenas comenzaba. La deportación. Un lento descenso a Siberia. La familia fue llevada a un apartadero ferroviario en las afueras del pueblo, no a un andén de pasajeros, sino a una fila de oscuros vagones de ganado que parecían enormes ataúdes en espera. Cuando las puertas se deslizaron, salió el olor a madera húmeda y paja rancia. Los prisioneros estaban apretados adentro con brutal eficiencia. Antiguos funcionarios, aldeanos asustados, personas condenadas no por lo que habían hecho, sino por los nombres que llevaban. Johann y su familia fueron empujados a la oscuridad estrecha, y antes de que pudieran encontrar su equilibrio, las puertas se cerraron de golpe. Dentro, el tiempo se ralentizó hasta volverse casi insoportable. La luz se filtraba por las finas grietas entre las tablas, lo suficiente para revelar rostros cansados y cuerpos temblorosos. Un solo cubo en la esquina servía como inodoro. La comida llegaba una vez al día si tenían suerte, un cucharón de sopa aguada y una corteza de pan negro duro que sabía más a arena que a alimento. El frío se filtraba a través de las paredes de madera y penetraba en sus huesos, una presencia constante y mordaz que hacía que dormir pareciera peligroso. Los días pasaban sin que nadie supiera cuántos, luego semanas. El tren avanzaba lentamente hacia el este, balanceándose despacio como si estuviera decidido a prolongar el sufrimiento de todos dentro. Fuera de las grietas, las colinas familiares de Austria desaparecieron, reemplazadas por llanuras interminables que se extendían más allá de la vista. El aire se volvió más cortante, más frío, más delgado. Esto no era solo invierno, era Rusia, y luego era Siberia. La gente comenzó a fallar. Algunos colapsaron de hambre, algunos fueron vencidos por la fiebre, otros permanecieron conscientes pero en silencio, vaciados por el miedo. Johann, joven y aterrorizado, trató de mantenerse cerca de sus padres, aunque ellos también se debilitaban. El viaje se sentía como una prueba cruel, una que parecía diseñada no para transportar prisioneros, sino para matarlos mucho antes de llegar a su destino. Cuando el tren finalmente se detuvo con un chirrido, las puertas se abrieron con un golpe de luz cegadora y aire helado. Los prisioneros entrecerraron los ojos al bajar a un mundo blanco. La nieve lo cubría todo. Árboles, techos, incluso el alambre de púas que se extendía alrededor del perímetro del campamento. Las torres de vigilancia se alzaban en cada esquina y el viento cortaba el terreno abierto con una fuerza que parecía capaz de atravesar la piel. Este era su nuevo hogar, un campo de trabajo soviético en lo profundo de la naturaleza siberiana. La vida diaria allí estaba definida por una regla: trabaja hasta que no puedas mantenerte en pie, luego sigue trabajando. Los prisioneros eran enviados al bosque helado para talar árboles con manos entumecidas. Arrastraban troncos más pesados de lo que sus cuerpos exhaustos podían soportar. Su ropa era delgada, sus botas se agrietaban por el frío, y el hambre era un compañero constante que nunca aflojaba su agarre. Por la noche se acurrucaban dentro de barracones de madera que atrapaban el frío en lugar de mantenerlo afuera. En este lugar, los nombres ya no importaban. Antecedentes, historias, inocencia, nada de eso hacía una diferencia. El sistema solo veía números, cuerpos que debían ser empujados hasta romperse. Y a los ojos de los guardias, el crimen de Johann ya estaba decidido mucho antes de que pusiera un pie en el campamento. Llevaba la sangre de Adolf Hitler. Eso solo selló su destino. Para Johann, los cálidos campos de Austria debían sentirse como un recuerdo de otra vida, desvaneciéndose más cada día. Los rostros de sus padres y primo se volvían vacíos. El viento nunca se detenía, y cada mañana cuando el guardia gritaba para que los prisioneros se levantaran, menos hombres se ponían de pie que el día anterior. Lo habían llevado no por algo que hubiera hecho, sino por la sombra que su primo proyectaba sobre el mundo. En algún lugar a lo largo de las interminables vías hacia Siberia, Johann comprendió una verdad aterradora. Si alguna vez vivía lo suficiente para hablar de nuevo, el mundo necesitaría escuchar lo que había presenciado. La confesión de Johann.
En la década de 1990, poco antes de que los archivos de la NKVD se hicieran públicos, un sacerdote austríaco anciano se presentó con un secreto que había guardado durante décadas, el secreto de Johann. Reveló que había sido un joven capellán asignado al hospital del campo en Siberia durante los últimos meses de la guerra. Y una noche, mientras Johann yacía débil y febril, pidió confesarse. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras eran claras. Antes de morir, necesito contarle a alguien la verdad. El sacerdote se inclinó cerca. Johann continuó. La gente dirá que Hitler se convirtió en un monstruo porque el mundo le falló, pero eso no es cierto. Yo vi al monstruo antes que el mundo. Había una historia que Johann nunca olvidó, algo que su padre le contó cuando era joven. En 1907, Adolf Hitler, aún un adolescente, vino a visitar a la familia. Estaban sentados en el jardín cuando Adolf, de repente, recogió una rana. Sin ninguna emoción, comenzó a hablar sobre su anatomía. Luego dijo, casi casualmente, «Si golpeo un nervio aquí, muere». Y justo frente a todos, abrió la rana. Tranquilo, firme, casi orgulloso de lo que estaba haciendo. El padre de Johann observó en silencio. Años después, todavía recordaba el momento, no por el acto en sí, sino por lo normal que actuó Adolf mientras lo hacía, como si no fuera nada, como si fuera un truco que disfrutaba mostrar. No torpemente, como a veces hacen los niños por curiosidad morbosa, no nerviosamente o con una mueca, sino con una extraña calma y precisión. Más tarde, el padre de Johann describió la expresión en el rostro de Adolf. No estaba curioso, no estaba emocionado, no sentía nada. Miraba a la rana como un carnicero mira la carne. Cuando el padre de Johann le preguntó por qué lo hizo, Adolf simplemente respondió, «Aprendes mucho cuando abres las cosas». Luego, limpió el cuchillo en la pernera de su pantalón y se alejó, dejando la rana abierta sobre el tocón como si no significara nada en absoluto. Años después, cuando el nombre de Hitler resonaba por toda Europa y el mundo intentaba explicar su crueldad, Johann escribió solo un comentario privado sobre la historia que le contó su padre. La gente creía que el poder lo corrompió, pero yo lo vi mucho antes de que tuviera poder. La crueldad ya vivía dentro de él. Era el tipo de recuerdo que Johann mantuvo enterrado durante décadas, el tipo que solo revelaría una vez en su vida, justo antes de morir. Además, le dijo al sacerdote, la crueldad no se le enseñó, vivía dentro de él, y nos siguió a todos en cada rama de la familia hasta que también nos mató. Con sus últimas fuerzas, Johann dijo, por favor, no dejen que el mundo olvide que éramos inocentes y que él no nació como otros hombres. Durante 70 años, el mundo nunca supo lo que Johann susurró antes de morir. Ahora, el silencio finalmente se rompe y nada sobre el pasado de Hitler volverá a aparecer igual. La historia recuerda a los monstruos, pero rara vez a las personas comunes atrapadas en su sombra. Johann Schmidt Jr. nunca eligió su conexión con Adolf Hitler. No tenía poder, no cometió ningún crimen, sin embargo, pagó con su libertad y su vida. Murió lejos de casa, perdido bajo el silencio helado de Siberia, castigado por un nombre que nunca pidió. Pero ahora, después de décadas de silencio, su historia finalmente regresa. Nos recuerda algo que a menudo olvidamos. El mal destruye más que a sus enemigos. Destruye a todos los que están cerca de él. Si encontraste esta historia digna de escuchar, asegúrate de dar me gusta, compartir y suscribirte.